Evangelio de hoy lunes 11 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 11 de noviembre celebramos a San Martín Caballero. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 1 al 9. Yo, Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de la mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámelo, en su Creador y Rey, en el Señor. Alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en un triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo.
Evangelio. Aumentanos la fe. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 6. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo amanecimos en este hermoso día que es un regalo de Dios, una gracia de la misericordia del Señor? Hoy el Señor nos advierte muy severamente en el Evangelio acerca de una situación que todo mundo hemos participado, y esto es el pecado. Y una cosa es, hay que distinguir la diferencia entre el pecar y hacer pecar a otros. Y eso es lo más terrible que nos pueda suceder, el ser causa de pecado para otras personas. El Señor dice esa expresión tremenda, dice: más le valdría a ese hombre que hace pecar a otros que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. O sea, más le valdría perder la vida, porque atado al cuello con una piedra de molino, ser lanzado al mar es ahogarse. Más nos valdría eso, perder la vida, que hacer pecar a otros. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el pecar uno y hacer pecar a otros? Mire, yo siempre lo he explicado y por ejemplo, cuando lo he expresado, cuando una persona, por ejemplo, comete un pecado de adulterio, por ejemplo, pues ese pecado lo hizo con otro que también cometió pecado mortal. Entonces, ok, tú cometiste pecado y hiciste pecar a otro. Vienes tú y te confiesas, te arrepientes, te propones no volver a pecar, Dios te perdona tu pecado. Pero ¿qué tal si la otra persona no se arrepiente y se muere en pecado mortal? Participaste, tuviste, digamos, de alguna manera culpa, fuiste causa del pecado del otro. ¿Y cómo le haces para que el otro se convierta y se arrepienta y Dios lo perdone? No, sale de tus manos. Ya no tienes control sobre eso. Entonces, eso es lo terrible. Entonces, tener mucho cuidado en no hacer pecar a otros. Hay muchas situaciones que, por ejemplo, cuando una persona deliberadamente hace algo para hacer enojar al otro. Por ejemplo, en el tráfico, estás manejando y una persona pues te cierra el tráfico, te pita, te hace que te enojes. Entonces, eso es terrible. Parece sencillo, pero tiene consecuencias y efectos graves, porque estás haciendo enojar al otro, y enojarse es pecado. Entonces, cualquier situación que no seamos causa del pecado del otro, no seamos causa del pecado del otro. Y los apóstoles, ante esa situación, esa advertencia de Jesús, dicen: Señor, aumenta nuestra fe. Pues nosotros pidámosle siempre al Señor que nos aumente la fe para ver las almas de las personas que nos rodean y ver que son almas que Dios quiere salvar.
que Dios ama y que Dios quiere salvar y que no tenemos por qué entorpecer ese plan de Dios, ese camino de esas almas hacia la conversión, hacia la salvación, hacia el cielo. Seamos pues muy cuidadosos en nuestras acciones, en cómo, por ejemplo, otra cosa, en el vestir. ¿Cuántas gentes, cuántas personas hacen pecar o hacemos pecar a otros por nuestra manera de vestirnos? Hay personas que se visten muy deshonestamente y eso es generación de pecados para otras personas, hombres o mujeres. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Mantengámonos pues pidiendo al Señor que nos aumente nuestra fe y vivamos el espíritu de la fe, vivamos la gracia de la fe, el encuentro con Dios y con las personas y con Dios a través de las personas. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando, sigamos en gracia de Dios. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.